Sigue siendo un tema polémico en los últimos días este cambio a la Ley General para el Control del Tabaco, pues ha generado cualquier cantidad de cuestionamientos. Sobre todo el comercio organizado es el que pues ha planteado ya la necesidad de que esto se revise en los tribunales. Y precisamente para hablar de este tema de la problemática que representa establecer prohibiciones absolutas, pues vía decretazos, está con nosotros para hablar de este tema Cecilia Stalhut, abogada especialista en la práctica regulatoria del despacho Hogan Lovells México. Cecilia, muy buenas tardes. Hola Rogelio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, oye, pues de este análisis que me imagino ya han estado haciendo a gran detalle de esta ley general para el control del tabaco, ¿qué se puede desprender como parte, digamos, de esta problemática de generar estas prohibiciones que, como ustedes mencionan, pues son absolutas y que pues pueden dar espacio a que se vulneren los derechos de muchas personas? Correcto, mira, como bien lo señalas, hay una serie, si vemos la regulación como un abanico, hay una serie de afectaciones a distintos grupos. No solamente vulnera la libertad personal este concepto que ya hemos hablado mucho, se ha hablado mucho en los últimos años, principalmente por el tema de cannabis, que es la libre autodeterminación y la vulneración de ciertos derechos a todas esas personas que son fumadoras. Si hiciéramos una estadística, son más o menos, si no me equivoco, 13 millones de mexicanos los que consumen tabaco Sí. en su día a día, ¿no? Consumidores frecuentes de tabaco. Entonces, esa es una de las afectaciones. ¿Qué pasa con todas estas personas? No puedes restringir el consumo, la libertad de poder consumir un producto que además es legal, y esto es muy importante, es un producto legal y regulado por la propia Secretaría de Salud. Entonces tenemos esa violación, pero también tenemos otra serie de violaciones, por ejemplo, a establecimientos comerciales, y no solamente hablamos de restaurantes, estamos hablando de clubes de playa, hoteles, establecimientos que organizan eventos. Te voy a poner un ejemplo, un jardín para bodas, Sí. porque el alcance de esta regulación llega hasta esos eventos que son, al final son eventos de carácter privado. Y en tercer lugar, y no por eso menos importante, sino por el contrario, a toda la industria. Y cuando hablamos de la industria, vamos a separarlo en dos: la industria del tabaco, pero también la industria de establecimientos comerciales. ¿Qué pasa con todas estas tiendas de autoservicio, plataformas de comercio electrónico, plataformas de envío de productos que también se van a ver vulneradas y afectadas por esta nueva regulación? Sí, como tú dices, el abanico de pues grupos afectados con esta ley es muy amplio y todos ellos Correcto. pueden acudir, digamos que a solicitar un amparo como parte, digamos, de el marco que nos protege como ciudadanos mexicanos. Así es. Y evidentemente cada uno de los afectados va a tener distintos argumentos, por decirlo de una forma coloquial, dentro de este amparo. Pero definitivamente cualquier persona pudiera que se viera afectada por esta regulación puede acudir, y además lo vamos a ver. Es algo que digo, ya vimos en los días pasados, pero que vamos a seguir viendo. En mi opinión, y espero que así sea, va a ser una de las regulaciones que va a estar, por decirlo de una forma, más impugnada en los últimos años. Yo la verdad es que sí espero, y es lo que hemos leído y hemos visto con nuestros clientes. Va a haber definitivamente una lluvia de amparos en el siguiente mes respecto a esta regulación. Claro, digamos que el tema toral es que el reglamento, así como se ha definido por parte de la Secretaría de Salud, rebasa con mucho lo que se define en la ley, ¿verdad? Ese sería el tema toral, efectivamente, pero hay muchas más violaciones. Por ponerlo de manera muy básica, hay una violación al libre comercio. Evidentemente hay una violación constitucional al ir mucho más allá de lo que establece la ley, y aún así esta reforma a la ley que se hizo en febrero del año pasado no se siguió un proceso de mejora regulatoria correcta. Hay ciertas aristas ahí en temas de competencia económica, y volvemos a lo mismo que platicábamos un inicio, ¿no? Esta violación a la libre autodeterminación y desarrollo de la personalidad. Sí, aquí la cuestión es que desde hace pues ya algunos años, Cecilia, se ha venido trabajando pues con todos los
participantes, no solamente con la industria del tabaco, sino pues con todo el canal que se dedica a comercializar, por supuesto los establecimientos de servicios como restaurantes y hoteles, y la cuestión es de que un cambio de esta índole pues realmente nadie lo esperaba y rebasa con mucho lo que se venía trabajando, ¿verdad? De sí, efectivamente, de dirigir espacios a los fumadores porque tienen ese derecho y que ahora pues ya no existe. Claro, y que va a dejar de existir, porque la solución que te da la ley, lo que te va a decir la autoridad es, oye, no los estoy prohibiendo por completo, pero la solución que da la ley, estos espacios exclusivos para uso de fumadores, realmente si tú lo ves en un establecimiento es casi imposible de adaptar. Y los restaurantes no van a apostar, o los centros de entretenimiento, o algún otro establecimiento no va a apostar ya, Rogelio, por implementar estas zonas por muchas razones. Una, técnicamente a veces o en la práctica va a ser muy complicado, pero dos es, oye, es incertidumbre, ¿no? Ya había habido un esfuerzo por Claro. implementar zonas en la que pudiera haber fumadores, que no se afectara a los nuevos fumadores, que fueran áreas completamente separadas, ventiladas, etcétera. Y pareciera que a pesar de estos esfuerzos y estas inversiones, que esto es muy importante, a pesar de la inversión que ha existido por poder mejorar esta situación, a la autoridad no le importa y al contrario, es poner más exigencias, más requisitos que al final se vuelven imposibles de cumplir. Y por la parte de la industria tabacalera, aquí hay algo muy importante y es el freno que se le está dando a la innovación. Y ya estamos viendo a la industria apostar por alternativas de consumo de tabaco menos dañinas, con ciertas tecnologías que beneficiaban de cierta forma a este sector de fumadores. Y después de esto, bueno, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? O sea, la industria no va a querer seguir invirtiendo, no va a querer apostarle a algo que al final, en 2 días, con un reglamento como esto, se los tiran en 2 segundos, toda esa inversión. Sí, y además, lamentablemente para pues países como el nuestro, el tema de la economía informal, de la economía subterránea, pues hace que el consumidor, pues si ya no lo va a encontrar en el negocio establecido, pues va a ir a los tianguis y ahí, pues quién sabe qué producto le vendan, ¿no? Tanto el tabaco como lo conocemos, como estos nuevos vapeadores, ¿verdad? Que pues ya los encuentra en cualquier lugar un joven, incluso niños, y pues supuestamente están prohibidos. Correcto, y creo que tocaste un punto toral en todo esto. Y yo sí quiero que hagamos esta reflexión de, bueno, ya tenemos estas restricciones en papel y estas prohibiciones en papel. Y sabemos perfectamente que la industria formal va a seguir estas prohibiciones. Y va a acatar estas prohibiciones hasta en tanto no tengan un fallo favorable o hasta en tanto no haya una modificación en la regulación. Pero en este inter va a haber muchísima industria formal que va a seguir vendiendo los tabacos, los productos de tabaco, perdón, que va a seguir permitiendo que se consumen en sus establecimientos y más aún, sinceramente y sin intención de crítica ni mucho menos, pero hay que reconocer que la autoridad sanitaria al día de hoy no tiene la capacidad de estar verificando estos Por temas. supuesto. No tiene la capacidad de estar yendo a los restaurantes, a los hoteles, a los centros de ventas, de eventos, perdón, a verificar estos temas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser una norma que va a quedar en papel, pero al final, y podríamos platicar en un año, y te aseguro que el 50% o el 70% de esta regulación no se va a seguir en muchos establecimientos. Aunque el consumidor, estos 13 millones de fumadores, como tú nos los refieres, Cecilia, pues sí se va a sentir, digamos que muy limitado en sus derechos, en sus libertades. Por supuesto, y a quien vas a afectar es a la industria, por ejemplo, de restaurantes. Porque ¿qué va a pasar? Oye, yo como fumador voy a optar por un lugar privado, voy a preferir quedarme en mi casa Claro. o Y ya no voy ir a ir al, a y ya no comer ir al y restaurante, ya no va claro. a ser la famosa sobremesa, ¿no? Que Claro, estamos muy acostumbrados, pues ya mejor me voy a mi casa. ¿Y a quién afectas? A la industria restaurantera. Y con eso afectas un sinnúmero de por trabajos y un supuesto. sinnúmero de personas que en este momento en el país no podríamos estar Claro, afectando. por supuesto. Pues Cecilia Stalhut, abogada especialista en la práctica regulatoria del despacho Hogan Lovells México. Gracias por acompañarnos esta tarde. Que tengas un magnífico fin de semana.
Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y Hasta bueno, luego. hasta luego, Cecilia. Y